Pocos personajes históricos del siglo XX para adelante han tenido tanto misticismo y leyendas detrás de su nombre como lo fue el caso de Grigori Rasputin. Este, originalmente monje ortodoxo, logró salir de su pequeño y olvidado pueblo siberiano para convertirse en uno de los hombres más poderosos e influyentes de toda Europa sin tener que adaptarse a ninguna de las costumbres de la sociedad alta de ese momento. El declararse a sí mismo como la segunda venida de Cristo, profesar poderes curativos, tener un apetito sexual insaciable por todo lo que se moviera, y sus erráticos e impredecibles comportamientos son solo algunas de las cosas que han hecho más popular el nombre de nuestro protagonista del día de hoy, desde que entró en la escena pública. Y aunque todos estos excesos podrían ser un buen resumen de su vida, la verdad es que hay mucho más de esta que no siempre es discutida. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Rasputin? Grigori Rasputin nace en 1869 en el pueblo de Pokrovskoye, en Siberia, parte en ese entonces del Imperio Ruso. Para ese momento las condiciones tan drásticas de esa zona del país hacían que casi nadie estuviese dispuesto a decidir por su propia cuenta vivir allí, por lo que la solución de los zares para ocuparlas fue mandar a muchísimos presos, exiliados políticos, religiosos, ilegales y demás indeseados para ellos a estas tierras en vez de meterlos presos o ejecutarlos. Aunque el joven Grigori era el menor de 8 hermanos, solo él pudo sobrevivir toda su infancia, ya que los demás niños o morían al nacer o por el fuerte invierno antes de ser adultos. Su familia era bastante humilde y vivían del campo, pero el joven Grigori tenía otras metas para su futuro. Según muchos de sus vecinos, desde pequeño ya tenía una extraña energía que lo rodeaba. Conocía los secretos de todo el pueblo, curaba animales, decía tener visiones de Dios y de ángeles y se declaraba a sí mismo como la persona más pura de Siberia. Como era de costumbre en esa época, si alguien cometía acciones para ese entonces inexplicables, la gente común caía en llamarlos satánicos, o en este caso, de ser tocados por Dios. Y claramente Rasputin no fue la excepción. Esta popularidad y el crecimiento de su base de seguidores hizo que en su temprana adultez en Siberia, el beber, tirar, robar y enfadar a todo el mundo al creerse superior a todos los demás, que Rasputin comenzara a ser repudiado, pero a la vez temido. Pero ni siquiera esto evitó que a los 28 años ya estuviera casado y con 4 hijos. Aún así, esta vida no lo cambiaría, ya que tenía fama de violentar a su esposa e hijos y de beber inclusive más durante este tiempo. Su vida de crimen, lujuria y excesos terminó pasándole factura, ya que después de pasar días enteros tan borracho que ni sabía cuál era su nombre, de causar terror en varios pueblos y de hasta robarse un caballo, no tuvo más opción que esconderse en un monasterio cristiano y enlistarse en este mismo para convertirse en monje. Aunque se dice que Rasputin abrazó fuertemente esta experiencia al sentirse aún más conectado con Dios, el lado del autocontrol, del portarse bien y el de decirle no a los excesos, como que no le cayó muy bien. Por eso, en una misión de evangelización a un pueblo de la zona, al Grigori toparse con los Kiustis, una rama separada del cristianismo ortodoxo, su vida cambiaría. Los Kiustis, lo que en una traducción burda al español de ruso significaría los flagelantes, eran una secta secreta que, aunque creían en las escrituras cristianas y en la existencia de un solo Dios y de su Hijo enviado a la tierra, hasta cierta manera mezclaban esto con tradiciones antiguas eslavas y siberianas. Para los flagelantes todos tenemos algo de Dios dentro de nosotros y solo aceptando esto seremos libres de ir al cielo. Y la única forma de aceptar esto es por medio de la purificación de los deseos. Pero a diferencia del catolicismo y demás religiones, la purificación de los deseos para esta secta no era reprimirlos o controlarlos, sino explotarlos. Consumían todo tipo de hongos que conseguían, hacían rituales en el bosque, hablaban en idiomas antiguos, organizaban orgías masivas, practicaban sadomasoquismo, creían que periódicamente un nuevo hijo de Dios volvía a la tierra y solo al tener sexo con estos se podía mejorar el alma y muchas, pero muchas cosas locas más. Y como podrán imaginarse, esto era algo que le sonaba bastante interesante a nuestro protagonista.
Aún así, los flagelantes creían que todas estas prácticas debían ser realizadas en secreto para no llamar la atención de las autoridades ni de curiosos con malas intenciones. Por lo que, aunque aún seguía siendo muy ortodoxo, al momento de profesar la religión, usando métodos de dudosa intención, Rasputin seguía siendo un hombre muy cambiado en comparación al desastre que se escondió en un monasterio para no ser atrapado y enjuiciado. Por lo que, cuando este volvió a su pueblo y a visitar a su familia, el hombre que estaba allí parado era uno totalmente diferente al que se fue. Rasputin ahora era determinado, intenso, decidido y ordenado. Pero al estar de nuevo en casa, esto realmente lo que hizo fue darle un lugar seguro donde poder seguir practicando sus rituales y reuniones flagelantes. Su popularidad crecía y crecía en Siberia. Gente de muchos pueblos iban a su casa para que éste los curara, cosa que Rasputin aseguraba ser posible por medio de la inserción de, digamos, el miembro supuestamente divino de su familia. No puedo ser más específico que eso por medio de que YouTube me desmonetice, ¿no? Su culto le daba tanto poder y sensaciones de grandeza que un día dijo tener una visita de la mismísima Virgen María, donde ésta le pedía que se fuera a San Petersburgo a ayudar a la familia del zar en algo de suma importancia. Y claramente esto sería lo que este señor haría. La sociedad de San Petersburgo era una totalmente diferente a la que supuestamente había en Siberia. Si no fuera por los contactos que había formado en su tiempo en el monasterio, jamás y nunca nadie habría tomado en serio a un tipo desarreglado, burdo y casi iletrado como lo era Grigori en una de las ciudades más elegantes y refinadas de toda Europa en ese momento. Pero fueron esos contactos y las leyendas de sus capacidades curativas y místicas lo que hizo que de noble en noble se fuera creando una nueva y mejorada imagen y mito a lo que Rasputin era realmente. Los propios obispos de la Iglesia Ortodoxa de San Petersburgo, por muy aterrados por su apariencia, olor y hasta mirada que pudieran estar, no podían negar lo impresionante que eran sus habilidades curativas y de sumisión a lo incontrolable, relacionándolas con aquellas que eran exclusivas de santos y religiosos de alto rango, cuya única explicación a sus habilidades era ser un regalo del mismo Dios, lo que de nuevo le daba muchísima ventaja a Rasputin en esta ciudad. Incluso una vez inmiscuido con la alta alcurnia de San Petersburgo, Rasputin no cambió ni lo más mínimo en su forma de ser, vestir y actuar. Se tiraba gases en cenas formales, se comía sus mocos, no se bañaba, no usaba ropa interior y dejaba que su túnica no estuviera apretada a propósito. No se arreglaba la barba ni se cortaba el pelo, se burlaba de lo fea de algunas mujeres de alto rango y ni le importaba cómo podían reaccionar sus padres o esposos. Nada de esto le importaba, porque al final, cuando alguien se enfermaba, siempre era a él a quien acudían. Por muy alto que ya volaba Rasputin, él quería aún más. De la alta alcurnia saltó a relacionarse con miembros de la familia real. Primos, tíos y demás familiares del zar, el máximo regente de Rusia, comenzaron a contratar a Rasputin y a disfrutar muy seguido de su presencia. Y cuando a la esposa del zar, la zarina Alexandra, se le muere su consejero espiritual y este antes de fallecer le asegura que conseguiría un nuevo guía de hasta mayor influencia que él, en los ojos de la reina, la llegada de Rasputin no podría haber sido más oportuna. Curiosamente, una de las personas más cercanas a Rasputin eran un par de hermanas de la familia Romanov, la misma del zar, que tenían fama de estar muy en contacto con el lado espiritual de las cosas y las personas. Estas dos muchachas, a las que Rasputin llamaba las hermanas Cuervo debido a sus muy marcadas narices, fueron las mismas que ayudaron a la zarina Alexandra a conseguir a su anterior guía espiritual, y al estas supuestamente no solo compartir cama las dos al mismo tiempo con Rasputin, sino también ser abiertamente fanáticas e impulsadoras de este señor, no dudaron ni un segundo en recomendarle a la reina a nuestro protagonista del día de hoy. Es muy difícil explicar el nivel de casualidad que permitió que Rasputin conociera a la zarina, tanto así que dichas coincidencias son hasta sospechosas. Muertes oportunas, los conocidos necesarios en los momentos más precisos, la fama de Rasputin de curandero excepcional cuando el zar y la zarina solo tenían un hijo varón y que de paso este siempre estaba enfermo, y muchas cosas más hicieron que la contratación de los servicios del monje siberiano fueran casi inmediatas
poderosas por parte de la familia real. Pero la historia de Rasputin en esta familia, su influencia dentro de la misma, su participación incluso en la Primera Guerra Mundial y su muerte, son para otro día, mis amigos. Parecía que los planetas se habían alineado para favorecer a nuestro protagonista del día de hoy. Como ya hemos contado en nuestro video anterior sobre la vida de este supuestamente monje, su fama y reputación le consiguieron una entrevista con la mismísima Tsarina Alexandra, reina de Rusia. Su propósito, ver si él se convertiría en el siguiente consejero espiritual y curandero de la familia real. La prueba para conseguir esto, ver si dicho poder divino podría curar o arrebatarle el dolor al único hijo varón y heredero al trono de todo el imperio ruso. La causa de su sufrimiento y enfermedad, un mal con el que nació llamado hemofilia. El resultado, de eso es que justamente hablaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es Historia de Grigori Rasputin parte 2, el titiritero de los reyes. Cuando Rasputin conoce por primera vez a la Tsarina, esta le presenta a su joven hijo Alexei. Este poseía muy pocas habilidades sociales y era muy delicado debido a su enfermedad. Verán, la hemofilia hace que tu sangre tenga muy poco espesor y que no coagule bien, lo que a la larga significaría que un ligero corte o la herida más pequeña podría resultar en el que potencial zar del imperio más grande del mundo de esa época se desangre en cuestión de solo minutos. A pesar de que la propia Tsarina, luego de conocer al monje en cuestión y sin estar segura de que los poderes que él supuestamente tenían eran de verdad, ella ya lo consideraba como vulgar y de muy poco gusto. Pero todo esto cambiaría cuando un día Alexei se cae y raspa la rodilla. El sangrado era caudaloso y sin que ella lo mandara a llamar, de repente Rasputin toca la puerta del palacio y exige ver al hijo del zar. El cuento ruso dice que Grigori aseguraba haber tenido una visión divina en el que el heredero al trono crecería sano y fuerte y gobernaría toda Rusia, pero que eso solamente sería posible si Alexei tenía a Rasputin a su lado para cuidarlo y curarlo. Esta es una de las versiones contadas de lo sucedido, pero por otro lado, lo más probable realmente es que como los rumores vuelan y el monje era bastante allegado a las hermanas Cuervo, primas cercanas de la Tsarina y reinas del chisme de San Petersburgo, en algún momento es muy probable que éstas le hayan contado a su amante y curandero favorito sobre la rara y grave condición del heredero, independientemente de cuál creas de estas versiones para que sea verdadera. Ante los ojos de la reina rusa, Rasputin no pudo haber llegado en un mejor momento. La sola sorpresa para Alexandra de que Rasputin supiera sobre la enfermedad de su hijo sin que ésta se lo contara a él fue suficiente para que le permitiera verlo y tratara de curarlo. Y es aquí cuando el monje loco de Siberia se convertiría en el asesor de una de las familias más poderosas del mundo entero. Cuando ninguno de los doctores había sido capaz de curar al niño y creían que era solamente cuestión de tiempo para que muriera o quedara muy pero muy de malas condiciones, Rasputin pone sus manos sobre la herida y de repente la sangre deja de fluir. Alexei estaría a salvo por ahora y, estupefacta por lo que acababa de presenciar, la Tsarina lo contrata inmediatamente como el doctor y el guía espiritual de toda la familia real. Aunque para esa época lo que hizo nuestro protagonista fue considerado como un milagro, hoy en día tiene una explicación bastante lógica. A inicios del siglo XX los doctores creían que en el caso de la hemofilia y los sangrados fuertes en general, lo mejor era darle aspirinas al paciente para aliviar el dolor y tal vez curarlo. Las aspirinas ayudan con los malestares, claro que sí, pero también diluyen aún más tu sangre. Para una persona normal esto realmente no es ningún problema, pero para el pobre Alexei, que ya de por sí tenía su sangre bastante sin nada de espesor, estas medicinas hacían que su situación empeorara drásticamente. Al Rasputin llegar tan rápido y sacar a todos los doctores de la sala, sin saberlo, o bueno, quién sabe, tal vez sabiéndolo incluso, había evitado que el sangrado fuera peor, y pues, toca decirlo, le salva la vida al joven. Una vez el monje siberiano se había ganado la confianza de la reina, procedió a hacer lo mismo esta vez con el zar, quien ya de por sí lo estimaba mucho por haber curado a su hijo. Nicolás II fue coronado demasiado joven como rey de Rusia, a una edad muy temprana en comparación a otros mandatarios de la época. Su inexperiencia y terquedad a escuchar a los problemas del pueblo ruso y los consejos de sus asesores lo volvían un verdadero inepto a la hora de liderar, por lo que constantemente estaba bajo presión, estresado y sin muchos amigos. Rasputin, al darse cuenta de esto, comienza a convertirse en ese típico tipo de consejeros lamebotas que apoyaba toda decisión del rey y nunca le decía que no.
Aparte de esto, para ayudarlo a relajarse y desconectarse de sus deberes, el monje le daba todo tipo de drogas incluyendo cocaína y morfina, lo que en poco tiempo lo convirtió en un adicto a estos estupefacientes. Y por consiguiente, a tener a nuestro protagonista muy cerca de él en todo momento. Pero las drogas y la dependencia a Rasputin no sería algo exclusivo de Nicolás II. La zarina sufría de fuertes migrañas y ansiedad casi que a diario, y la morfina y el hombro del monje siempre estaban disponibles para la esposa del zar, lo que la convirtió en tan adicta a las drogas y a Rasputin como a Nicolás. Por si fuera poco, Grigori también se estaba ganando la confianza de sus hijos, el joven Alexei y sus 4 hermanas, Anastasia, María, Olga y Tatiana. Rasputin se la pasaba jugando con ellos, enseñándoles cosas, contándoles historias y arropándolos antes de dormir. Esto es lo que dicen algunas fuentes. Como seguro recordarán, la fama del líbido insaciable de Rasputin era casi incomparable, y es que en serio, este tipo se tiraba a todo lo que se moviera con consentimiento o no. Y las 2 hijas mayores de los reyes ya estaban atravesando la pubertad, lo que hacía que mucha gente en el palacio fuera de la familia real se preocupara mucho por ellas. Pero la confianza de Nicolás y Alexandra a Rasputin era tan grande que incluso cuando una de las sirvientas fue violada por el monje y le estaba advirtiendo a la pareja real de que hicieran lo que pudieran para alejar a los niños del monstruo de Siberia, tristemente la propia Alexandra se sintió insultada, acusó a la sirvienta de haber inventado la violación y la despidió en ese mismo instante. A pesar de que los zares le rogaban a Grigori para que se mudara con ellos, Rasputin siempre valoró muchísimo su independencia, por lo que aunque vivía cerca de sus mejores, digamos, discípulos o clientes, este vivía solo en uno de los apartamentos más lujosos de toda San Petersburgo. En sus días libres recibía a todo tipo de visitantes buscando consejos, curaciones, medicinas, sexo, inspiración y todo lo demás característico de los líderes de culto más famosos de la historia. Por lo menos una vez por semana recibía a un grupo de mujeres de la alta sociedad que estaban convencidas de que él sí era la segunda venida de Cristo, como aclamaba hacerlo, por lo que desesperadamente esperaban poder escuchar cualquier barrabasada que este tipo dijera y después lanzaban las fiestas y orgías más salvajes de toda Europa. Una de las mujeres era tan fanática a este señor que abandonó a su esposo e hijos para ir a vivir con Rasputin en su apartamento. Su nombre era Olga Loktina y estaba tan hipnotizada por nuestro protagonista que lo consideraba como otro dios. Tanto así que hasta en público solía sacar el pene de Rasputin de su túnica, lo sostenía y gritaba: "Eres Cristo y yo soy tuya". Este tipo era tan cínico que solía contratar prostitutas para golpearlas con su cinturón mientras les gritaba que les sacaría el pecado y la lujuria a golpes, para luego, obviamente, proceder a tener sexo con ellas. Rasputin se pasaba mucho tiempo en las calles de la ciudad gritando cualquier cosa sobre Dios y el diablo, bebiendo, tirando e invitando a todo el mundo a sus, digamos, misas privadas en su apartamento. Aunque tristemente mucha gente caía en su trampa, la mayoría de personas, toca decirlo, de San Petersburgo lo veía como un loco, como un degenerado, un animal, y que ese hombre fuera tan cercano a la familia real ponía el hasta ese entonces ya muy pobre juicio del zar en mayor duda. Tanto fue el miedo e incomodidad de la gente que hasta la propia iglesia ortodoxa, que recordemos, seguía siendo representada por el monje loco y fue la que le abrió paso en la alta sociedad rusa, se vio obligada a hablar con Rasputin de todas las cosas inmorales y hasta cierto punto satánicas que él estaba haciendo. Nuestro protagonista en varias de sus borracheras y fiestas con drogas decía que luchaba internamente contra todo tipo de demonios que lo habitaban, lo que hizo que la iglesia usara esta declaración sustentada por muchos testimonios para dictar que los poderes del monje no venían de Dios, sino entonces del diablo, y que si no cambiaba su comportamiento sería golpeado, humillado y exiliado de la fe cristiana, ortodoxa claro está. Pero como claramente Grigori no planeaba cambiar, fue hasta la zarina para decirle que las 2 figuras más importantes de la iglesia ortodoxa rusa le habían amenazado de muerte, y esta acusación, sin pruebas, fue más que suficiente para que la reina exiliara a los 2 sacerdotes y dejara a tan importante institución para la época sin cabeza. Y todo esto solamente con una oración. Grigori entonces cae en la conclusión de que realmente, siempre que tuviera los zares en la palma de su mano, el monje loco sería intocable. Pero el resto de esa historia es para otro día.
Aunque se sentía intocable, se dice que Rasputin no siempre se sentía tan a gusto en la ciudad. De vez en cuando volvía al campo para recordar su pasado, y luego de deshacerse de los que él creía ser los únicos capaces de bajarlo de su pedestal, estos siendo los obispos ortodoxos que mandó a exiliar en nombre de la zarina, Grigori decide visitar a su familia, que había abandonado hace tanto tiempo ya en Siberia. Pero una vez allá, recibiría una visita inesperada y muy peligrosa. Yo soy Rafael Peraza y esto es Historia de Grigori Rasputin parte 3, el final del monje loco. Resulta que, justamente debido a la muestra de poder que dio Rasputin al exiliar a los dos obispos más importantes del país, si la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa antes lo miraba mal, ahora lo odiaban. Fuertes declaraciones internas de que Grigori no estaba conectado con Dios, sino más bien con el anticristo, ganaron muchos simpatizantes dentro de la iglesia, y en lo que el monje loco salió de San Petersburgo, el resto del clero contrata una asesina para que acabara con su vida. La persona en cuestión era una ex trabajadora sexual llamada Kionilla Guseva. Esta muchacha siempre fue maltratada por sus clientes, pero la gota, o mejor dicho, el chorro que derramó el vaso, fue cuando un tipo le cortó la nariz solo porque sí. Cuando los curas se le acercaron, le contaron las atrocidades que Rasputin cometía contra otras mujeres y le ofrecieron dinero para que ésta acabara con su vida. La mujer no lo dudó ni por un segundo y comenzó su viaje a Siberia. Cuando llegó a la casa de nuestro protagonista, solo se quedó ahí de pie, enfrente de su calle, mirando fijamente a la puerta. Grigori, al verla, sale para hablar con lo que él pensaba era solo otra alma en pena que debía ser salvada por su grandeza. Pero, cuando se le acercó lo suficiente, Guseva sacó un cuchillo, apuñaló fuerte y repetidamente al hombre, le metió una mano en la herida y con una fuerza casi sobrehumana le sacó sus intestinos como si fueran el relleno de un peluche. Este atentado ocurrió el 28 de junio de 1914. Tal vez para muchos esta fecha no signifique nada, pero seguramente esas personas fanáticas de la historia se habrán dado cuenta que, una vez más, coincidencialmente, ese fue el mismo día en que el archiduque de Austria, Francisco Fernando, fue asesinado. El primer gran evento de una cadena de tristes decisiones que culminaría con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego de atacarlo, Guseva estaba convencida de que no había forma de que Rasputin sobreviviera, pero ahí es cuando se nota que la pobre no conocía muy bien a su objetivo, porque luego de que ella se fuera de su casa, Grigori toma sus propias tripas y llega él solo hasta el hospital del pueblo, donde comenzó su recuperación. Y al enterarse de lo sucedido con el archiduque, corre para enviarle una carta a la zarina implorándole que convenciera al zar de no entrar a lo que él veía como el baño de sangre más grande que la tierra habría visto. Pero para Nicolás, o la advertencia llegó demasiado tarde, o este hizo caso omiso, porque muy poco después, el 28 de julio del mismo año, Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría, lo que haría que Alemania hiciera lo mismo en contra del zar. La decisión de entrar a la guerra fue una que le ganó gran popularidad al zar, algo que antes no tenía para nada, por lo que no solo metió a Rusia en este conflicto, sino que él mismo iría cerca del frente de batalla a liderar las tropas. Cabe recalcar que este señor no tenía nada de experiencia militar, pero esta acción lo que hizo fue dejar a la zarina sola en el palacio, o bueno, no sola, mejor dicho, sin su esposo. Ya que apenas se recuperó en Siberia, Rasputin vuelve al palacio y de cierta manera comienza a gobernar junto a Alexandra en nombre de Nicolás, apuntando ministros, dictando leyes internas y muchas cosas más. Ni Grigori ni la zarina tenían la menor idea sobre cómo gobernar un país, mucho menos uno en guerra, haciendo que sus decisiones y apuntes de personal fuesen tan inútiles como ineficientes. Y cuando aquellos políticos que medio sabían lo que hacían trataban de decirle al zar las locuras que estaban ocurriendo en San Petersburgo, este les decía que la guerra era su única prioridad, que confiaba plenamente en su esposa y asesor siberiano. Y al hablar directamente con ellos, Rasputin rápidamente los señalaba como traidores y sanguijuelas, los exiliaban, les quitaban sus puestos o hasta los metían en la cárcel. Su mala gestión en la capital y las cada vez peores derrotas rusas contra los alemanes y austrohúngaros hicieron que nadie quisiera ser reclutado, que la inflación atacara a la nación, que el desempleo subiera, que el hambre reinara y que el miedo al gobierno fuera algo incomparable. Por lo que alguien debía hacer algo.
En las calles de todas las grandes ciudades del imperio, la imagen del zar ya no podía ser disociada con la de un inútil con cachos que no podía hacer nada bien. Millones habían muerto, la gente tenía hambre, y mientras este señor se las daba de soldadito, deja a cargo a su alemana esposa, sí, la zarina era alemana, y a un monje loco que se creía se la estaba tirando a ella y a toda la familia real. Para colmo, desde su altercado con la muerte, Rasputin parecía ya no poseer poderes curativos, por lo que incluso su popularidad con el resto de la alta sociedad rusa comenzó a empeorar, tal cual como su salud. El monje loco veía la muerte en cada esquina, pero se negaba a soltar el poder que había conseguido, por lo que decide escribir una carta en la que acepta que su final está cerca, que ve que un gran sacrificio está próximo a ocurrir con la idea del perdón colectivo del pueblo ruso, tal cual como la muerte de Cristo en la cruz lo había hecho antes, y que si esta muerte era por culpa de un familiar de la familia Romanov, la de los zares, ninguno de ellos viviría por más de un par de años para contarlo. Y dicho y hecho. El Congreso estaba cansado del sucio monje de Siberia, pero aún tenían miedo a las repercusiones que un atentado contra este significaba. Y con la fama que este señor tenía de ser duro de matar, dichas consecuencias, si Rasputin sobrevivía, podían ser muy severas. Por lo que justamente el sobrino ruso de la zarina, Félix Yusupov, decide planear un asesinato con plan A, B y C en contra del asesor de su tía. Esto con la esperanza de que una vez al deshacerse del monje, pudiera hacer entrar en razón a los zares y salvar al ya muy moribundo imperio ruso. Yusupov y su esposa, una de las mujeres más bellas de toda Rusia, crean, o tal vez solo verifican, un rumor en el que ellos eran una pareja swinger y bisexual, y que necesitaban de Rasputin para sanar este, en sus palabras, pecaminoso estilo de vida. Rasputin, al no poder negarse a lo que parecía ser una muy prometedora velada, acepta la invitación de la pareja y se encuentra con Félix y dos de sus asociados para una cena previa al evento principal. En la mesa estaba servida la suficiente comida y vino como para alimentar a todo un equipo de fútbol, y también con el suficiente cianuro para matar a dicho equipo. Cuando le dicen al monje que es libre de comer lo que él quisiera, con sus manos peladas comienza a tragarse toda la comida enfrente de su persona, y luego de unos cuantos minutos ya no quedaba nada. Pasó cerca de una hora y Rasputin seguía más vivo que nunca. Yusupov y sus cómplices no podían creer lo que estaban viendo, y hasta llegaron a pensar que, efectivamente, Rasputin sí tenía poderes demoníacos. Pero, como ya hemos visto antes en esta historia, la realidad es otra muy diferente. Resulta que luego de pasar tantos años con un objetivo en su espalda, el monje había comenzado a consumir cantidades no letales de cianuro diariamente con el fin de adaptar su cuerpo a dicho veneno. Debido a esto, por muy altas cantidades que tuviera la comida oculta, estas no serían efectivas contra el siberiano. Pero, al no saber esto, Yusupov entra en pánico. Al ver que su plan comienza a fracasar, busca su revólver y temblando apunta al pecho de nuestro protagonista. Este se queda totalmente estoico, sin demostrar ningún tipo de emoción, casi que invitándolo a que jalara el gatillo. Y el sobrino de la zarina dispara. Con el cuerpo en el suelo y sangrando, Yusupov y sus asociados deciden dejarlo ahí por ahora, mientras planeaban sus siguientes movidas en otro cuarto. Pero luego de unos minutos a Félix le entra mucha culpa por sus actos y pánico, por lo que busca a un doctor y van y revisan el cuerpo del monje. Pero apenas el doctor busca su pulso, el siberiano abre rápidamente sus ojos, empuja al doctor y se abalanza contra el noble. Un Yusupov casi que estupefacto cierra la puerta del cuarto, llama a sus asociados y juntos deciden enfrentar al monje casi zombie. Pero una vez vuelven y abren la puerta, este ya no estaba allí. Nuestro protagonista había logrado salir al patio de la mansión, pero al estar herido no era muy rápido, por lo que cuando fue alcanzado por sus enemigos, estos les vacían todas las balas de sus revólveres encima, incluyendo incluso tiros en la cabeza, convirtiendo a Grigori más en queso suizo que en monje. Cuando se quedaron sin balas y al revisar que ya no tenía pulso, levantan el pesado cuerpo de su víctima y lo encierran en la maletera de un automóvil.
se suben al mismo, conducen hasta el congelado río Neva, abren un hueco en el hielo y cuando lo fueron a lanzar, este una vez más comienza a moverse. Desesperadamente lanzan de una vez por todas al monje al río y al estar congelado por completo en su superficie, no había forma de que siquiera pudiera sacar la cabeza del agua para respirar. Y aunque seguramente muchos dirán que el movimiento del cuerpo no fue más que una reacción común de un cadáver fresco, resulta que cuando por fin el cuerpo fue encontrado, en la morgue se descubre que había agua en sus pulmones, lo que quiere decir que la causa de la muerte no fue ni el veneno, ni las balas, ni el trauma, sino la falta de aire. Seguía vivo cuando la lanzaron al río. Al Yusupov y sus asociados identificar la morgue en la que se encontraba el cuerpo y al escuchar el veredicto de su muerte, estos deciden secuestrar el cuerpo, cortarlo y quemarlo para que ni siquiera las cenizas pudieran volver una vez más a la vida. ¿Y qué fue lo único que no quemaron? Pues por alguna razón su legendario pene, el cual hoy en día se encuentra en un museo de San Petersburgo preservado como atracción turística. Ahí les dejo ese raro, grotesco y curioso dato. Al final la profecía de Rasputin se volvió real. Incluso sin la influencia del monje loco, cada decisión que el zar tomaba era la más equivocada. Y aunque no voy a hablar en mucho detalle sobre la revolución bolchevique y el final de la familia real, ya que ya lo hice en un video pasado, link en la descripción y en la I latina que aparece en la esquina superior derecha, lo que sí les diré es que menos de 2 años después de la muerte de nuestro protagonista, toda la familia real es ejecutada. Y bueno, mis amigos, esta es la historia completa de Grigori Rasputin, un monstruo de la historia con una vida llena de misterios, sexo, alcohol, sangre y muchas cosas más que hasta cierto punto siempre pudieron ser explicadas. Quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @elbaúl YouTube y también en mi red social principal en Instagram como Rafa Peraza Piso 39 para que estén al tanto de los demás proyectos que llevamos a cabo. También recordarles que si no se han suscrito aún los invitamos para que lo hagan y que si quieren ayudar de una forma más directa, que honestamente YouTube últimamente ha estado bastante lento, entonces también se los agradecería muchísimo, pueden hacerlo uniéndose al Patreon, una plataforma que permite sustentarnos un poco mejor y poder hablar de cualquier tema. Y hablando de Patreon, quiero también agradecer a todos nuestros Patreons activos por siempre estar ahí para nosotros. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.